Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí dando inicio al octavo encuentro online. Los invito y las invito a que vayan poniendo en el chat. Si se fijan abajito tienen un chat donde pueden ir poniendo de dónde se conectan, su nombre, también el correo electrónico, así se pueden seguir enterando de las actividades que vamos haciendo. Bienvenidos. Bienvenidas. Vamos a dar unos minutitos ahora al principio para que se conecte toda la gente, todas las personas. Y mientras vayan agregando ahí en el chat, pueden ir poniendo su nombre, su correo electrónico, que es muy importante. Pueden poner desde dónde se conectan, desde qué ciudad, si están en otro país. Vayan agregando ahí en el chat. Cualquier cosita que quieran preguntar, contar, decir, pueden siempre ir dejándola en el chat. La Cami va a estar ahí con Lautaro también, contestando sus preguntas. Vamos a dar unos minutitos más para que se conecten las personas, que no siempre se conectan a la hora. Hola, bienvenida. Invito a los que están recién sumándose a poner en el chat su nombre, su correo. Pónganos de dónde se conectan. El tema de hoy día es la creatividad. Ya va a estar muy entretenido esto. Bienvenida. A medida que se va sumando las personas, pueden ir poniendo en el chat su nombre, su correo, y también desde dónde están conectándose. Vamos a dar unos Buenas minutitos. tardes. Hola, buenas tardes, bienvenida. Se van sumando las personas. Vamos a repetir que se conecten. Los que se vayan conectando pueden ir anotando ahí en el chat. Abajito está ahí el botoncito del chat. Ahí se abre una pantallita y ustedes pueden ir poniendo su nombre, de dónde se en su correo electrónico. Bienvenida, Cándida. No sé si estamos con para ir empezando. Marce, damos unos Sí, minutitos más. buenísimo, buenísimo, Kate. Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto de verles a todas y a todos. Mi nombre es Marcelo Mayra, yo soy director ejecutivo de Fundación Educativa CAI. Y tal como decía ya Kate, lo que nos convoca hoy día es a conversar y a reflexionar sobre la creatividad. Para eso tenemos una invitada muy interesante que vamos a presentar a continuación. Por ahí está Luis Cubillo, que era un estudiante. ¿Cómo está Luis Cubillos del mundo? Parece que todavía no nos escucha. Él es un estudiante nuestro de muchos años de Aspaut, San Miguel, Santiago. Luis Cubillo, ¿nos escuchas? Algo pasa con tu audio, mi querido Luis, pero no importa, ahí nos vamos a escuchar. Déjenme ver un segundito para seguir ingresando a las personas. Listo, ahí se siguen sumando. Bueno, nosotros somos Fundación CAI, este es el octavo encuentro online. Nuestro tema hoy va a ser la creatividad. Les voy a presentar de manera muy breve al equipo. Por ahí está Camila Soto, que nos va a acompañar hoy día. Está Caterina Balsecchi, también parte del equipo de la Fundación. Y Ale Salgado, por acá también. Y Lautaro de las Casas, por ahí abajo, ¿verdad? Mi querido Tambo. Buenísimo, los que se están conectando, cuéntenos, ¿verdad?, de dónde se conectan, escriban su correo electrónico para quedar siempre conectados. Y hoy día lo que nos convoca es conversar y reflexionar acerca de la creatividad, y para eso tenemos a nuestra querida invitada. Ella es Bárbara Elmudesi, ella es historiadora y coordinadora general de la Fundación Copernicus Lab. Yo sigo admitiendo a gente.
Y bueno, la invitación es a que Bárbara nos guíe en una interesantísima conversación y reflexión acerca de la importancia de la creatividad en los espacios de aprendizaje, tanto formales e informales. Ella cuenta con una tremenda experiencia y sin más les voy a dejar con ella. Voy a cambiar la configuración para que la vean a ella en primer plano. Y nada, bienvenida, querida Bárbara, por favor. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias al equipo de la Fundación CAI por esta invitación. Me hace mucha ilusión conversar un ratito con ustedes, compartirles un par de ideas, pero sobre todo lo que más me hace ilusión hoy día es conocer las experiencias de ustedes con respecto al desarrollo de la creatividad en la cotidianeidad en la que cada uno y cada una de ustedes se desenvuelve. Yo, como decía Marcelo, trabajo en una fundación en la que sobre todo nos enfocamos en el ejercicio de la creatividad en contextos formales de aprendizaje, o sea, en los colegios, en las escuelas, y trabajamos mucho con profesores, con niños y con equipos directivos, pero me parece súper interesante tener esta conversación también desde espacios de educación no formal, tanto estructurados de manera educativa, como pueden ser talleres, clases de cocina, etcétera, pero también con lo que todos los días cada uno de nosotros está desarrollando cada vez que le enseña algo a alguien o aprende algo de una otra persona, ¿verdad? En contextos más informales, no tan planificados de aprendizaje. Y hoy día, en verdad, lo que quiero contarles es, nace a partir de una búsqueda en internet que hice hace un par de días, muy, muy sencilla, en la que puse en el buscador personas más creativas del mundo. Y quiero contarles qué me apareció. Voy a compartir mi pantalla, van a ver una presentación. Si alguien no la ve, entonces que pegue un grito rápidamente para que lo solucionemos. Espero que la estén viendo ahí. Súper, buenísimo. Entonces ya, les contaba que hace un par de días yo hice una búsqueda en internet que dice, en el buscador de Google, puse personas más creativas del mundo, tal cual lo están viendo ahí. Y me aparecieron estas personas. Me apareció Mozart, un músico, compositor, que vivió más o menos en el siglo XVIII, ¿verdad? Y que es súper conocido por la obra que nos dejó. Un joven prodigio, decía la revista, que me apareció en esta búsqueda por internet. Me apareció también este otro personaje, que si no lo conocen a él, conocen seguro el dispositivo que tiene en la mano, el iPhone. Él es el fundador de Apple, Steve Jobs, y que nada, ha desarrollado un montón de avances tecnológicos, desarrolló, ya se murió, en su momento, y también aparece en este listado de personas más creativas del mundo. Me apareció un genio, también, esas reseñas no las puse yo, son las palabras precisas que aparecían entonces en esta búsqueda, y tenemos ahí a Einstein. Y decía esta revista que Einstein está considerado como el científico más conocido del siglo XX porque es un genio. Me apareció un artista, me apareció Salvador Dalí, un artista español de la tendencia surrealista, ¿verdad? Y me apareció también, creo que este es el último personaje que me apareció, Edison, Thomas Alva Edison, creador de también ahí lo que él tiene en la mano, de la bombilla eléctrica y de la distribución de la electricidad. La razón por la cual nace, si somos fieles como a los procesos y desarrollos tecnológicos, a partir también de la posibilidad de contar con energía eléctrica, ¿verdad? Me aparecieron todas estas personas y yo me puse a pensar, chuta, está bien, estas personas han dejado un legado importante en el mundo, sus avances científicos y tecnológicos hoy nos hacen a todos nosotros gozar de mayor comodidad, de mayor conectividad, nos han abierto perspectivas diversas para entender el mundo, nos han puesto desafíos y preguntas nuevas, pero ¿será que solo estas personas son las personas creativas? ¿Será que hay que dejar un legado como la bombilla eléctrica o como la creación de un celular, o exponer en los grandes museos o desarrollar grandes composiciones para ser considerado creativo?
Y entonces me fui un poquitito a entender cuáles eran los mitos de los que hoy día están rondeando a la creatividad. Porque mi sensación, mi hipótesis, lo que yo pensaba respecto a eso era que en verdad estas personas sí son súper creativas, pero no son los únicos creativos. Y esa forma de ser creativa no es la única que existe en el mundo, ¿verdad? No hay que dejar grandes legados para desarrollar la creatividad e ir encontrando los lenguajes que más nos acomodan a cada uno de nosotros para expresarnos. Entonces llegué a los mitos de la creatividad y me pareció súper interesante 4 que rescaté y que me gustaría compartir con ustedes a ver si les hacen también sentido. El primer mito del que goza la creatividad es que la creatividad es solo para genios. Y eso está súper relacionado entonces con las personas que acabamos de conocer, ¿verdad? Las personas que son catalogadas como genios en sus disciplinas, porque han logrado cosas extraordinarias, muy difíciles, que muy poquititas personas logran desarrollar, son los únicos que pueden ser genios. Y eso es un mito, eso no es verdad. Hay otro mito que tiene que ver con que se nace creativo. O sea que la creatividad es hereditaria, casi como el color de los ojos, el color del pelo, o quizás alguna disposición física particular. Yo nazco con la creatividad y de ahí no me puedo mover, es estática. El tercer mito con el que me encontré a propósito de estas preguntas y de esta búsqueda que les comentaba en internet, tiene que ver con que la creatividad está vinculada solamente al mundo de las artes. O sea, como si solamente los artistas, vale decir, los bailarines, pintores, escultores, músicos, son las personas creativas. El resto, quienes no tenemos alguna disciplina artística que desarrollemos de manera constante y frecuente, no podemos ser creativos. Y por último, que la creatividad no se puede enseñar. Y eso está súper ligado con el mito segundo, ¿verdad? El de que se nace creativo. Como se nace creativo, yo no le puedo enseñar a alguien a ser creativo, a ser más creativo. Entonces, completamente nos inhabilita de ir mejorando o ir desarrollándola en el proceso de nuestras vidas, ¿verdad? Y me parece interesante, hay un par de mitos más, les hago el tiro ahí para quienes quieran indagar un poquitito más. Hay varios mitos más respecto a la creatividad, pero me gustaron mucho estos 4 porque creo que están súper alineados con la forma en la que nosotros, desde la Fundación, hemos entendido y nos hemos propuesto ejercitar la creatividad en los espacios de educación formal, y es la que quiero compartir con ustedes, a ver si les hace sentido también a ustedes empezar a pensarla desde los espacios de educación informal, desde sus casas, desde sus barrios, desde los diferentes contextos en los que ustedes se relacionan. Porque la creatividad, cuando la pensamos como la genialidad, da un poquitito hasta como de temor, ¿verdad? Es como inabordable, nos genera un poquitito de distancia porque no nos representa. Y ahí hay autores súper interesantes que hablan de la C grande de creatividad, como la C mayúscula, y de la C pequeña. Y cuando hablamos de la C grande, hablamos, claro, de estas personas que han logrado cosas increíbles, pero también ponen valor y le da mucha relevancia a la C pequeña de creatividad, a esa creatividad cotidiana, a esa creatividad que cada uno de nosotros tiene en nuestro cuerpo, tiene en nuestras mentes, tiene en el quehacer con otros, tiene también en nuestras emociones, y que es la que nos permite desenvolvernos. Y esa C pequeña es maravillosa, porque esa C pequeña de creatividad no es como dice ahí en el fondo, no viene con nosotros estructurada en nuestro ADN, es una C pequeña, es una creatividad pequeña que podemos ejercitar, que podemos aprender, y la podemos aprender porque hay contextos que promueven que eso ocurra. Y es una C pequeña que no se encuentra solo en las artes, es una creatividad que está presente en nuestra relación con el otro, está presente cuando solucionamos algún problema, está presente cuando nos imaginamos nuevas posibilidades, o cuando nos proponemos lograr algo que no sabíamos cómo se hacía, y perseveramos y lo intentamos y desarrollamos las técnicas necesarias para lograrlo. Es una creatividad que también está presente en cómo nosotros vamos gestionando nuestras propias emociones, ¿verdad? Es una creatividad integral
que traspasa el mundo de las disciplinas artísticas y de los lenguajes artísticos y está presente en cualquier disciplina y en cualquier contexto en el que nosotros nos desenvolvamos, ¿verdad? Y ese tipo de creatividad es maravillosa porque nos abre oportunidades infinitas que tienen que ver con el valor también que nosotros, y que estoy segura que también ustedes comparten, le vemos a la creatividad, que es justamente ir encontrando nuestros propios lenguajes para expresarnos en el mundo. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver un video precioso que les compartió la Fundación CAI, en el que Paul Collard, una persona muy querida por todos nosotros, con quien debo decir que tuve el placer de trabajar por harto tiempo y de quien aprendí muchísimo, les compartió a toda la comunidad CAI, ¿verdad? Y en ese video, si no lo han visto, les podemos pasar el link luego por el chat para que lo vean, es cortito, 4 minutos, que van a disfrutar seguro. Pero les cuento también a grandes rasgos, una de las cosas que me gustó mucho de lo que decía Paul, era justamente que la creatividad era aquello que nos permitía poner en el mundo nuestra voz y contarle al resto lo que yo quiero contarles, entendiendo que todos tenemos un aporte que hacer, y qué triste cuando ese aporte no se comparte porque no tenemos los lenguajes o las herramientas a disposición para hacerlo, ¿verdad? La creatividad es un lenguaje democrático, transversal, que permea las fronteras, que permea las capacidades, que permea las edades, y es un lenguaje tan maravilloso que sería muy triste si pensáramos que nacemos con un poquitito, con más o menos creatividad, y de ahí no nos podemos mover, o que nacemos y si no venía con nosotros, entonces nunca vamos a poder acceder a poner nuestra voz en el mundo porque no contamos con esa cuota de creatividad, ¿verdad? Y desde ahí entonces me agarro para contarles cuál es la creatividad que a nosotros desde el Copernicus Lab y en nuestro trabajo con las escuelas nos apasiona, porque es una creatividad que, tal como les decía, podemos mejorar y podemos desarrollar, y es una creatividad que se conforma de diferentes partes del ser que estoy segura que a todos ustedes los van a tocar de alguna u otra manera. Es una creatividad que se compone del ejercicio constante de ciertos hábitos. Un hábito constante que tenemos todos nosotros, no sé, por ejemplo, yo me despierto en la mañana y lo primero que hago es ir al baño, no sé. Alguien se despierta en la mañana y lo primero que hace es tomarse un café o lavarse los dientes, ¿verdad? O tenemos otros tipos de hábitos, hay personas que tienen hábitos vinculados al deporte y son tremendamente disciplinadas en eso y lo desarrollan de manera constante, ¿verdad? Está presente en su día a día. La forma en la que nosotros entendemos la creatividad es también un conjunto de hábitos, y como buenos hábitos, uno los puede incorporar deliberadamente en sus rutinas. Eso quiere decir que los podemos hacer parte de nuestro quehacer cotidiano si es que nos proponemos lograrlo. Y los 5 hábitos son los que ustedes ven ahí como con unos dibujos. Es el ser inquisitivo, que tiene que ver con la curiosidad, el ser colaborativo, y eso está súper ligado a nuestra relación con otros, ¿verdad? El ser imaginativo, algo quizás más propio del mundo como de las artes, en este vínculo creatividad-artes que les mencionaba hace un ratito, el ser disciplinado y el ser perseverante. Y cada uno de esos 5 hábitos tiene una bajada muy concreta. Y mientras yo se las cuento un poquitito más, a ver si ustedes piensan también en qué, o le van dando vueltas a la idea, para ir identificando en su vida cotidiana en qué momentos estos subhábitos que se llaman, están presentes en sus vidas o en las vidas de las personas que ustedes cuidan, ¿verdad? Por ejemplo, el ser perseverante, tolerar la incertidumbre, ser capaces de lidiar con aquello que no sabemos que va a ocurrir en el futuro y que eso no nos paralice, o perseverar frente a la dificultad cuando ocurre que hay algo que nos está resultando muy difícil. Si uno es perseverante, si uno ejercita la perseverancia, eso nos da la fortaleza para sobrellevar esa dificultad, para sobreponernos a lo que pueda parecernos muy complejo de lograr y seguir intentándolo de manera tal que pueda sobrepasar eso que me estaba generando dificultad, ¿verdad? Y algo que me encanta de la perseverancia también tiene que ver con
lo tercero que dice ahí, que es atreverse a ser diferente. Uno es perseverante también cuando abre las oportunidades y las alternativas que existen en el mundo para cómo uno quiere presentarse en este mundo, ¿verdad? Yo me atrevo a tomar caminos diferentes al resto, me atrevo a pensar diferente y a compartir eso con el mundo que me rodea, y soy perseverante en esa diferencia también en el fondo. Puedo llevarla a un lugar en el que me acomoda estar. Me encanta también, por ejemplo, el de la disciplina, que es algo que se ve tan lejano al mundo de la creatividad, como si la creatividad ocurriera en un ambiente vacío, en el que no hay contenido. Yo soy creativo, puedo ser creativa en mi casa, con mi familia, puedo ser creativa en mi trabajo, puedo ser creativa en mis relaciones sociales, pero no soy creativa en la nada, ¿verdad? En el vacío. Y la disciplina es súper interesante porque tal como está entendida aquí, no es esa disciplina como escolar de estar sentado, quieto, callado, porque tengo que poner atención, porque hay algún profesor, un adulto que me está enseñando, sino que es una disciplina que me invita a reflexionar críticamente sobre lo que estoy haciendo, a desarrollar las técnicas que sean necesarias para lograr los propósitos que me pongo con respecto a algún tema en particular, y también es una disciplina que me invita a constantemente estar creando y mejorando mis procesos y mejorándome a mí misma también en este caso, ¿verdad? No quiero profundizar demasiado en cada uno de estos 5, porque nos abren un montón de preguntas y un montón de cosas interesantes. Los queremos invitar en un ratito más así a profundizar en estos 5, pero quiero antes de eso contarles qué es lo que hemos identificado nosotros, gracias a las personas con las que hemos trabajado por mucho tiempo, que fomenta la creatividad, ya sea en la escuela, en la casa, en el barrio. ¿Qué es aquello? ¿Cuáles son esos espacios que fomentan que estos 5 hábitos, ¿verdad?, que yo les contaba recién, que es la caracterización de creatividad de esta C pequeña, en la que todos somos creativos y podemos mejorar en ello? ¿En qué espacios esto ocurre en verdad? Y ocurre en espacios que se ven un poquitito como lo que ustedes están viendo a la derecha de la pantalla. Ocurren espacios en los que nos proponemos desafíos, en los que las cosas que hacemos son cosas auténticas, que tienen un impacto en nuestras vidas, en las que yo puedo trabajar quizás en formato más dinámico de taller y no tan estáticos como sería una sala de clases. Ocurren espacios en los que reflexionamos sobre lo que hacemos y sobre lo que nos ocurre, en los que la emoción es reconocida y podemos conversar o manifestar aquello que nos está pasando en el momento en el que está ocurriendo. Son espacios en los que, por ejemplo, yo me doy cuenta si la persona que tengo al frente está aprendiendo o no algo nuevo. Son espacios, le diríamos nosotros, en nuestra como jerga más educativa, de alto funcionamiento, en los que los atributos que ustedes ven al medio de la pantalla en color negrito están más desplazados hacia el lado de la derecha, y entonces son salas de clase un poco menos tradicional, si es que estamos pensando en el mundo educativo, pero que para el caso de espacios de educación no formal o informal son mucho más frecuentes, porque en una familia, por ejemplo, en una casa, nosotros tenemos una composición etaria muy diferente. Hay personas más grandes, hay personas más chicas, y los niños aprenden de sus padres, quizás de sus hermanos, de sus primos, de sus vecinos, pero también aprenden de los adultos que están presentes, de sus cuidadores, de sus abuelos, del señor del kiosco de la esquina. Entonces el aprendizaje es un poquitito más, o muchísimo más en verdad, transversal. No solo aprendo de la persona que tengo parada al frente mío que me está explicando algún contenido, sino que aprendo también de la experiencia práctica, aprendo cuando algo no me resulta, aprendo muchísimo si es que traté de hacerme el desayuno en la mañana y se me dio vuelta la leche, etcétera, etcétera. Me están pasando cosas en la vida real que me llevan a situaciones de aprendizaje que son auténticas y que tienen un efecto, mi aprendizaje tiene un efecto concreto, práctico e inmediato en mi vida. Puede mejorar mi calidad de vida, por ejemplo, si yo aprendo algo en ese contexto.
Y entonces, un poco lo que nos moviliza a nosotros, y es un poco la conversación que nos gustaría tener, y que yo les decía que es lo que me genera mucha ilusión hoy día, es empezar a pensar cómo estas características de los entornos de aprendizaje que promueven el ejercicio de la creatividad están presentes en nuestras vidas cotidianas, y se desenvuelven, se van como entrelazando en nuestras casas, en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, en los momentos en que compartimos con otros. ¿Y por qué para nosotros es tan importante el movilizar espacios que promuevan la creatividad, que tengan estas características que van un poquito más hacia la derecha de la imagen que ustedes ven en la pantalla? Porque de esta manera el aprendizaje no es solo cognitivo, el aprendizaje no viene solo como del intelecto, sino que abre nuevos lenguajes y nuevas puertas de acceso al aprendizaje, porque pone el cuerpo en el centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, y en ese sentido también los sentidos, porque pone la emoción al centro de los procesos de aprendizaje, y porque pone nuestra sociabilidad, la necesidad que tenemos como seres humanos de compartir con otros. Y se aprovecha de esas 4 cosas, de esas maravillosas 4 cosas, para promover instancias de aprendizaje que sean de aprendizajes significativos, que tengan un impacto en nuestras vidas, y que no solo se quede como ahí revoloteando por esos segundos en los que me lo dijeron, sino que de alguna manera me los pueda como tatuar en la piel, ¿verdad? Y queden impregnados en mí y sean algo que yo me pueda llevar a cualquier otro contexto, y que me sirva para mi vida cotidiana. Entonces, en términos súper concretos, este tipo de espacios que promueven que nuestra integralidad, nuestro ser integral esté presente, son aquellos espacios en los que nos hemos dado cuenta que estos 5 hábitos que yo le mostraba hace un ratito, el ser inquisitivo, perseverante, imaginativo, colaborativo y disciplinado, es donde mejor se desenvuelven, porque son espacios que nos permiten jugar mucho más, y nos permiten traer nuestros seres, nuestra integralidad, al centro de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Voy a dejar de compartir mi pantalla 2 segundos porque les quiero ver las caras o los nombres, a quienes no pueden tener sus videos activados. Solo para tener un poquito de retroalimentación de ustedes, antes de hacerle un par de preguntas y a ver si nos vamos a conversar sobre esas preguntas en grupitos más pequeñitos. Porque me gustaría preguntarles si es que les hace sentido el recorrido que estaba compartiéndoles recién. O si es que me escuchan, capaz que no me escuchan. Capaz que llevo 25 minutos aquí hablando sola. No, te escuchamos bien. Eso, gracias Rubén, Bueno. gracias Rubén. Sí, Bárbara, muchísimas gracias. Por lo menos, sí, se escucha todo perfecto, hace total sentido, pero eso, la idea es que ustedes también nos cuenten. Rubén, querido, desarrolla un poquitito Bueno, más. Sí, yo prendí micrófono por lo mismo. Yo creo que hace mucho sentido. Principalmente porque lo que planteas tú, la creatividad no es exclusiva de los genios, y no es exclusiva de los grandes artistas. Los pequeños artistas y los iniciados artistas, como los niños, por ejemplo, también pueden tener acceso a la creatividad. Es un derecho cósmico, ni siquiera universal. Entonces, más bien es un don. Esa es mi postura, por mi experiencia que he tenido en varios ámbitos. Entonces me hace mucho sentido lo que tú planteas, ¿no es cierto? Ahora todo depende de la perspectiva de donde uno esté, ¿no es cierto?, en el medio que uno está. Si yo soy pedagogo, hago clases en varios espectros, he hecho muchas clases toda la vida de música, entonces también me ha abierto un espacio, ya, a un espacio. Pero alguien que trabaja, no sé, pues, en área medicinal, trabaja, siempre está la creatividad, ¿ya? Ahora, si a nosotros nos enseñan a ser creativos, porque yo creo que la creatividad sí se puede enseñar, o sea, hay que erradicar esa premisa de que no se puede erradicar. Entonces, me hace mucho sentido, podría hablar de todo lo que tú expusiste, que son varios puntos, y creo que son todos, me hacen sentido, todos son pertinentes. Claro, depende de la perspectiva que uno tenga, ¿ya? Un albañil que es creativo, le va muy bien,
por supuesto. ¿Por qué? Porque es creativo, ¿ya? Entonces, creativo en el sentido de que, ¿no es cierto?, le da un sentido estético a lo suyo, ama lo que hace, porque también eso es parte de la creatividad. Cuando uno es creativo y ve que las cosas avanzan y resuelves problemas, desde un niño, desde un campesino ahí, ¿no es cierto?, en el campo, un albañil, un, un médico, un ingeniero y quien sea, si no está ese toque de creatividad, bien poco avanza, ¿ya? A lo mejor está conforme con eso, pero el cosmos y el mundo necesita gente creativa para poder hacer este mundo mejor, digámoslo así. Entonces yo Oye, creo que... perdón. Perdón, y- nada, dale nomás. sí, desde la educación yo puedo dar mi testimonio que me ha dado muchos resultados y que sí, la creatividad se puede enseñar. 2, se puede fomentar. 3, todo depende también de cómo eduquemos a nuestros educadores, ¿ya? También es un tema importante. Bueno, podría hablar mucho, así que ya a mí, Raya para la Suma, me hace mucho sentido, totalmente. Oye, Rubén, qué interesante lo que decías también. Qué bueno que hace sentido y qué bueno que compartimos un montón de concepciones, ¿verdad? Y de experiencias. Y me parece súper interesante también el tema de la pasión, porque creo que de repente se nos olvida relevar que aquello que nos moviliza o que nos genera como esas ganas de estar presente en el mundo y de seguir creando, es expansiva también, ¿verdad? Y dan ganas de compartirla con otro y de mejorar en ella, e innatamente aquellas cosas que nos apasionen también nos permiten ejercitar la creatividad. Y cuando uno descubre qué es lo que le apasiona al otro, en el caso de una sala de clases, pero también en el caso, ahí alguien hablaba que como madres o padres de niños con autismo se vuelve muy creativo también, cuando uno descubre la pasión del otro, de sus hijos en este caso, es una puerta de acceso tremenda al ejercicio de la creatividad, porque encontraste ahí como un tesoro que da muchas ganas de explotar, ¿verdad? Y en el que seguir desarrollándose. Para ser súper consciente con los tiempos de ustedes y con aquí el programa que tenemos, quiero invitarlos a que sigamos esta conversación, pero en grupitos más chiquititos. Quizás eso nos va a permitir conversar un poco más en profundidad y conocer las experiencias de más personas. Y en ese sentido, los quiero invitar a pensar en la siguiente pregunta, la podemos igual anotar en el chat, Eso sí, por si a alguien se le anotémosla. queda, Eso. por si a alguien se le pierde, pero tiene que ver sobre todo con identificar, o lo voy a poner como pregunta porque dije que era una pregunta, ¿en qué espacios, en qué contextos de la vida cotidiana de cada uno de ustedes, como cuidadores o como educadores, podemos identificar la presencia de la creatividad en el fondo, tal como la conversábamos recién, ¿verdad? Y qué acciones concretas podemos hacer o ya estamos haciendo que promuevan el ejercicio de la creatividad de las personas con las que trabajamos o a quienes cuidamos. Recordando entonces que cuando hablamos de creatividad, según lo que conversábamos recién, estamos hablando de una creatividad que es aprendible, que se puede transferir, en el fondo se puede enseñar, una creatividad que no está solo vinculada a las artes, sino que está en el mundo cotidiano que nos rodea y que está presente en todo lo que hacemos, y una creatividad que no está solo vinculada a los genios, sino que nos compete, por suerte, a todos nosotros. Gracias, ahí Eso, la buenísimo, Cami la Bárbara. sintetizó mucho mejor que yo. Maravilloso, sí. ¿En qué espacios y o contextos de cada una o cada uno podemos identificar la presencia de la creatividad? ¿Sí? Ya, esa es la primera. Y la segunda, entonces, o a partir de esa, también empezar a pensar en qué tips, qué ideas, qué consejos podemos ir compartiendo con el resto que nos hayan resultado a cada uno, a ver si terminamos esta conversación con un par de ideas que de manera práctica podemos aplicar en nuestras propias vidas también. Claro, claro, excelente, Bárbara. Entonces la idea es eso, a partir de esa pregunta, ¿verdad? Nosotros ahora nos vamos a sumergir en estas salas de reuniones, en grupos más chiquititos, lo que nos va a permitir poder conversar, escucharnos. Les pido y repetimos con todo cariño y respeto, entendemos de que hay gente que simplemente no puede o no quiere, pero activemos nuestra pantalla en el caso de que funcione, ¿sí? Y la idea de lo que decía Bárbara justamente es eso, después de esta reflexión, traer algo desde ustedes que son cuidadores, cuidadoras, los expertos, ¿verdad? Aquí también no hay
hay más que cuidadores, ¿no? Hay docentes, hay profesionales de distintas áreas, hay de, etcétera, etcétera. Lo importante es que después de esta conversación vengamos con cositas concretas, ¿ya? Que van a salir de Eso, ustedes mismos, ¿sí? Y a ver si creamos como aprendizajes colectivos a Claro, partir de las experiencias de cada uno y cada una. exacto. Ale, ¿cómo estamos con la configuración Voy a, de las voy a naves? abrir las sesiones ahora, así que tienen que aceptar la invitación a la sala de grupos pequeños. Eso, eso. Y después, perdón, después de la sala de reuniones, vamos a volver a este espacio de diálogo colectivo Sí. para que también traigamos estas cositas en concretos para que después nos vayamos a la casa con esto, que nos pertenece a todas y a Van a todos. ser 10 minutitos, ¿verdad? 10 minutitos, ¿sí o no? ¿Estamos bien con los 10? Sí, sí, 10 Estamos minutos. perfectos. Sí. Súper. Ahí se han ido casi todos ya. Nos estamos yendo. Marcelo y Bárbara, como nosotros tenemos la categoría de anfitrión y coanfitrionas, tenemos que elegir a cuál sala nos queremos ir. Entonces, las que quedaron sin personas del equipo son las salas 4 y las 5. O sea, a la Bárbara la mandé a las 5, pero el Marcelo podría irse a la 4. O me quedo acá y tú te mueves porque nos estamos También. quedando en esta sala, como tú quieras, Hanna. Tú también, ahí. La 4 podría ser. Entonces yo me uno a la 4. Voy. Unirse a la 4, sal. Chao. Marcelo, Liliana querida, ¿qué tal? todo bien, Marcelo, ¿y tú? Bien, bien, aquí, contento, feliz Qué de buena la... es ese tema, ¿no? Y que Bárbara es bien interesante como ella trae las ideas. Sí, 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 sí. Estela, ¿tú nos escuchas? Ya le pregunté porque... sí. Hola, sí, Ahora ahora sí. ahora sí puedo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y tú, Estela, qué tal? Bien, bien, muy interesante lo que planteaban recién. Qué bueno. Estela, ¿dónde estás? ¿En Argentina? ¿Uruguay? En Argentina, en Buenos Aires. Sí, Buenísimo. capital. Oye, nada, en pos del tiempo, la idea es que ustedes, yo ojalá no hable tanto, de escucharles, entonces compartamos. Voy a leer simplemente la pregunta para que nos soltemos la lengua, ¿no? ¿En qué espacios y o contextos de cada uno podemos identificar la presencia de la creatividad en su cotidianidad? Por favor. Luis, ¿Puedo hablar, Cándida. Marcelo? Sí, Liliana, dale por favor. Y Luis, Cándida, por favor, activen sus Sí. camaritas y nada, metamos la cuchara. Pues mira, yo no tengo así una reflexión muy grande sobre el tema, pero de todas maneras lo que yo puedo decir es que todos los espacios pueden ser espacios donde tengamos experiencias, ¿no? Y oportunidades de experiencias de creatividad. Lo que ocurre a veces es que algunos espacios terminan podando esa creatividad, ¿no? Por ejemplo, la enseñanza tradicional, las escuelas tradicionales, donde hay una padronización, donde todo el mundo tiene que hacer lo mismo en la misma hora, en el mismo momento, las mismas ideas. A veces una persona más creativa es una persona problemática, es aquella aquel estudiante que como que está fuera del aire, ¿no? Como que está, ¿no? Como que incomoda más, ¿no? Entonces eso termina podando, digamos así, esa posibilidad de la persona ser creativa. Pero en sí yo creo que todos los espacios son espacios que potencialmente pueden ser creativos, sí. Y ahí está la importancia de uno posicionarse como educador o sea, ya sea educador de estudiantes o de sus hijos o de las personas que están alrededor nuestra, de permitir que las personas puedan expresar su creatividad y respetar, ¿no? Yo pienso eso, yo pienso que todos los espacios son potencialmente espacios para la creatividad. Total, Estela, Luis, tratemos como, yo creo que también todos estamos de acuerdo y eso es muy bueno, ¿eh? Que la creatividad ya no es como un concepto tan, qué sé yo, críptico, pero tratemos de identificar
algún espacio, algún contexto específico del quehacer diario tuyo, por ejemplo, Luis o Estela. Sí, buenos días. Yo estoy medio dispuesto, por eso no menciono la cámara, porque Sí, tranquilo. ando con la gripe, todo eso. Bueno, la creatividad, yo muchas veces se podría decir que la comparto con los niños, porque yo doy clases. Entonces, me toca ser creativo a la hora de brindar una tutoría, de dar una clase, una actividad. Me toca trabajar como a través del ambiente, con lo que está a la mano, más que todo por lo que estamos en esta situación de la pandemia. Entonces toca ser creativos, toca em, enseñarles a las madres que sean creativas con sus hijos más que todo, para que ellas puedan transmitirles ya desde pequeños a los niños o que se vaya desarrollando en ellos la parte de la creatividad a través del juego, a través de lo que se les enseña también. Entonces ellos van aprendiendo y a su vez van trabajando esa parte del desarrollo creativo en ellos. Gracias. Buenísimo, Luis, buenísimo. Estela, ¿qué más surge por ahí? Sí, yo coincido. También pensando en situaciones concretas, y bueno, yo también trabajo con niños en un hogar de día para chiquitos en situación de vulnerabilidad, donde hay diferentes características, obviamente como en todo espacio, y la creatividad surge desde la hora de presentar la consigna o el tema a trabajar, o bueno, lo que les quiero proponer, presentárselos de diferentes formas como para que llegue a todos, despertar en todos el interés y que llegue a todos la posibilidad de acceder a esos conocimientos a través de diferentes recursos, y también a la hora de que los chiquitos resuelvan la propuesta que se les presenta, o sea, no sé, algo motriz o en el plano gráfico, que ellos sepan que cada uno puede explorar y encontrar su forma de resolverlo y que todo es válido y que no hay una respuesta correcta, una forma correcta de resolver las cosas, ni de trabajar con el material que le brindamos, ni de, no sé, pasar por un circuito o de acceder al contenido que sea que les estoy presentando. Yo creo que ahí también se desarrolla la creatividad. Sí, ahí salieron muchas cosas de Estela, muy interesante, fui tomando nota y la última cosa que dijiste creo que tiene mucho potencial, ¿no? Que tiene que ver con volver a situar a los niños en el centro del aprendizaje, ¿no? Lo que dijiste fue que ellos encuentren las soluciones posibles a los distintos problemas que puedan ocurrir en un aula, ¿no? En un ejercicio didáctico, en un tema motriz o lo que sea, ¿no? Creo que eso tiene un potencial y creo que puede ser de utilidad para todas, ¿no? Como para que de ahí lo compartas también cuando volvamos a la conversa, las diferentes formas de mostrar una misma cosa, ¿no? Como, sí, las cosas, sí, la botella es la botella, pero la botella se ve diferente, tiene muchas posibilidades, ¿no? Como que eso también está muy bueno. ¿Qué otras cosas surgen, Liliana, así como en lo concreto, en el quehacer tuyo de la universidad o no sé, en tu experiencia que tuviste, ¿no? Como en los estudios como enfermera, no lo sé. ¿Qué hay por ahí? Pues mira, Marcelo, yo utilizo mucho con mis estudiantes, con todos, cuando digo todos, tanto de grado como de posgrado, es el sistema de problematización, o sea, de partir de cosas muy concretas. De partir, de ir construyendo los conceptos y presentando las situaciones concretas para que a partir de ellas las personas puedan formular soluciones, ¿no? Un poco lo que Estela estaba diciendo, que ella lo hace en su ámbito de niños más menores, ¿no? Pero yo creo que es eso, es estimular que la persona sea reflexiva, ¿no? Por eso yo decía, es un poco ir en la contramano, sí, contramano se dice, de contravía. Y música. Si quiere pintar, tiene témpera, trato de buscarle tapas, le junto las tapas de bebida. Construye una cantidad de cosas con tapas de bebida, que a todos siempre ando recogiendo cosas y me dicen, pero ¿para qué recoges cachureo? Yo le digo, es que en mi casa no hay espacio donde no hayan cosas para mi hijo, que él pueda hacer lo que él quiera, lo que él desee. En estos momentos él pasó a primero medio, ¿ya?
y me ha sido muy difícil porque acá en Cabildo solamente hay un colegio con programa PIE. Y que se me dé el espacio para poder tener a mi hijo en ese programa PIE, porque él no se adapta mucho. Las situaciones, él tiene forma de personas de apego. Y ya formó esa persona de apego en la básica. Nos costó mucho con el psicólogo, terapeuta, le tengo, pero de todo lo que puedas ver que yo pueda sostener. No tengo recursos, pero trato de ingeniármelas para poder hacerlo. Porque acá hasta los remedios son súper caros. Son 200.000 pesos mensuales en medicamentos. La psiquiatra te cobra a ti 80.000 pesos. Entonces, ¿qué haces tú? Tú empiezas a buscar creatividad para poder tenerles a ellos un espacio donde se adapten y puedan desarrollarse. Tratar de por lo menos que él tenga una autosuficiencia con algo, decimos nosotros, para poder, el día que no estemos, que no esté yo como mamá, porque en estos momentos soy la única que resguarda, porque a él hay que cuidarlo las 24 horas del día. O sea, día y noche. Él ahora ya llevamos 3 días sin dormir. Y no te duerme. Y empieza como a las 1 de la mañana y dice, mamá, es que cuando me da por hacer esto, tengo que hacerlo. O sea, anoche haciendo uñetas de guitarra a las 5 de la mañana pintadas. Y ahí está la mamá con sí, hijo, busquemos una uñeta. Tratando de buscar cosas para que haga la uñeta. Entonces, son espacios que se da mucho si logramos dentro del hogar. No sé si le sirve a alguna mi experiencia, mi testimonio, pero de que es difícil tener un hijo con algunas capacidades diferentes y sobre todo donde la inclusión, lamentablemente, en este país aún es difícil salir a la calle con una silla de ruedas. Es muy difícil también encontrar que los espacios en los colegios se les dé. El programa PIE simplemente a ti te exige que el niño te tiene que leer, que te tiene que aprender a escribir, que te tiene que aprender a sumar, a restar, pero no hay un colegio donde a la gente está más enfocada a lo que es a la parte de personas con más acceso, ¿verdad? Pero lo que es interior del país, más hacia el campo, ya están muy abandonados. Bueno, aquí en mi país, ¿verdad? No tiene mucho acceso a muchas veces ni los mismos docentes, las instituciones educativas no tienen acceso a medios digitales, los padres de familia también con este tema de la pandemia, los chicos que tienen ajustes razonables, desde ese enfoque yo trabajo y estoy incentivando y dándole esa, como estaba haciendo el tema de teniendo estos 5 hábitos, que es espectacular que estaba compartiendo la licenciada, ¿verdad? Y de estos 5 hábitos, yo hago como un eje vertebrador directo en espacios para fomentar. Ahora, estoy en una mira de un proyecto para iniciar aquí en la comunidad para que ayude la municipalidad, no sé cómo lo llaman así en su país, ¿verdad? Para la creación de esto, de un centro de apoyo, para que justamente seamos apoyo. Ahora, por el momento, estoy en la supervisión educativa. Desde allí estoy canalizando, sacando información de cuántos alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, cuántos docentes, porque los docentes necesitan capacitarse y necesitan esa ayuda, ese apoyo, y por qué no compartir nuestros conocimientos a los compañeros para así poder llegar a todos los alumnos en la posibilidad, porque sabemos que en el interior del país son de escasos recursos y muchas veces no tienen acceso a profesionales como psicólogos, psicopedagogos, y solamente aquí en el país, en mi país, los ajustes razonables solamente están, vamos a decir, canalizando los mismos docentes, y que hace 2 o 3 años recién, sí. Porque entienden que la respuesta es automática. Exacto. Y rápida, ¿no? Todo exacto, inmediata, exacto, tal cual. O sea que en la vida real después no funciona así, y ahí aparecen exactamente las frustraciones y las dificultades, es cierto. Perfecto. Sí, sí. Marcelo, tu señal cayó, ¿no? Tu señal se... No, me pasé un poquito por las otras salas de reuniones para escuchar y para que también queden grabadas un poco las otras, porque
Porque sí, como yo estoy grabando desde aquí de mi compu la sesión, queda solo registrado donde yo esté. Ah, entendí. Pero Perfecto. sí, Bueno, sí, menos mal. pero no las quise interrumpir. ¿Qué tal? ¿Salieron más cositas concretas? Sí. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no, Estela? Yo creo que salieron cosas. Sí, sí, sí. Estábamos conversando un poco sobre la importancia de seguir trabajando y tratando de estimular la creatividad y la búsqueda de soluciones y de adaptación a las diferentes circunstancias que se modifican todo el tiempo en todas las etapas de formación también. Porque Claro, notamos claro. esto, ¿no? Que no está presente y después es fundamental en la práctica eso. Yo creo que en todas las áreas de la vida, pero mucho más cuando, bueno, no sé si mucho más digo, sí cuando se dedican al trabajo después con niños o bueno, con personas en general, es una herramienta básica, ¿no? Sí, absolutamente, es algo que tiene que ser para toda la vida, ¿no? Exacto, Y uno, exacto. claro, que va haciéndose cada vez más adulto, bueno, seguir teniendo esa conciencia de la importancia de la creatividad para seguirla traspasando a los más chiquititos y así, ¿no? Es un círculo que no se detiene. Ahora quedan 20 segundos para volver a la otra situación, para poder un poco Bien, compartir y escuchar a las otras personas, ¿verdad? Así perfecto. que le agradezco mucho la instancia y no duden en compartir después si es que, bueno, ya nos pilla un poquito el tiempo, pero no duden en compartir lo que deseen, ¿sí? Quedan 5 segundos, así que nos vemos en la sala con todas y todos. Ok, Ok. gracias. Ok. Ahí estamos, súper. Excelente. Estamos de Ya. vuelta, sí. Súper. Oigan, un montón de gracias. Yo, qué ganas de haber estado en todas las conversaciones, pero me tocó estar en una que estuvo súper interesante y estoy súper agradecida de las personas con las que conversamos y cuánto compartieron. Y les estaba diciendo al cerrar que qué bonito porque cuando nos fuimos con esta pregunta, yo sobre todo se las planteé como aquellas cosas que podíamos encontrar en nuestro quehacer cotidiano que nos ayudaban a ejercitar la creatividad en otros y me terminé dando cuenta también que la creatividad de cada uno de ustedes como educadores o como cuidadores, como mamás o papás, etcétera, es también de un ejercicio constante y diario en el acompañar a otros en sus propios procesos de aprendizaje, ¿verdad? Y eso me parece alucinante, lo encuentro precioso y estoy súper agradecida de la apertura con la que compartieron. Y no sé si hay alguien que quiera contar resumido, nos quedan 5 minutitos, se nos va el tiempo volando, pero de manera hablada podemos dejarlas escritas. Eso, Sí, buena, Ale, sí. yo también me pasé por los grupitos y salían elementos, por ejemplo, el preguntarse cómo ser creativo en la relación, en el establecer el vínculo con el otro. Lo que dijo Soyuki también, de que como cuidadores, necesitamos a veces ver esa otra forma, o sea, liberarnos de repente culturas, ideas y pequeños mitos cotidianos que existen en torno a todo, a cómo ser humanos, a cómo nos comunicamos. En el fondo igual la neurodiversidad nos llama a eso también, a darnos cuenta que no todo es unidireccional y no existe una verdad absoluta para casi nada. Entonces, también eso implica una creatividad del reinventarse, del volver a pensar, de pensar distinto, de atreverse a valorar otras cosas, a moverse en el mundo de una forma diferente. ¿Alguien quiere contar algo que le haya quedado así dando vueltas, que nos podamos llevar en una reflexión post-encuentro? Sí, a mí me gustaría. Silvana, dele nomás.
Sí, lo que pasa es que, bueno, para la expositora soy madre de 2 niños dentro del espectro autista y siento que nosotras tenemos que ser muy, muy creativas en el día a día. Por ejemplo, yo contaba en el grupo que yo he hecho muchas formaciones para estimularlos en casa, pero de repente me dicen cosas o leo libros acerca de técnicas y todo, y llego a la casa y me doy cuenta que, claro, puedo ocupar esas técnicas, pero tengo que usar creatividad, porque, por ejemplo, contaba yo el tema del pañal, con la misma técnica le dejé el pañal a mis 2 hijos, pero Agustín le tenía terror a la pelela, al baño, a todo. Entonces, él es muy miedoso. Entonces yo decía, ¿cómo? Porque eso no salía como esa parte en el libro ni en las formaciones que yo había hecho. Entonces yo decía, ¿cómo lo hago para que pierda el miedo? Porque no lo puedo, oye, siéntate, no voy a hacer eso. Entonces yo decía, tiene que haber alguna forma que se me tiene que ocurrir para que él pierda el miedo. Y después sigo con lo que aprendí, obviamente. Y fue que le hice, es medio loco lo que voy a decir, pero le hice un hoyo al pañal. Y cuando estaba haciendo, cuando se ponía en una punta, iba con la pelela y la ponía y dije, bien, estás haciendo pipí. Y lo subía para arriba. Que para mí eso era como reforzante para él porque le gusta que lo alce hacia arriba. Entonces, creo que eso fue bastante creativo, loco, creativo, como se quiera llamar, porque no sé si se le habrá ocurrido a otra persona hacer tirar el pañal, y después de a poco fui retirando el pañal hasta que logró hacer, claro, hice una combinación entre las cosas que aprendí y usé creatividad que tengo que usarla al día a día. Yo hice muchas formaciones de análisis conductual aplicado, pero me doy cuenta con el tiempo que lo más importante es que uno sea reforzante para el niño. O sea, yo me obsesioné, yo soy del fenotipo ampliado del autismo, significa que tengo rasgos también autistas, pero yo me obsesioné con este tema del análisis conductual aplicado y pasaba horas, años, metía en esto, y cuando alguien hablaba mal en contra de ABA yo me ponía a pelear. Pero ¿saben qué? Con el tiempo me doy cuenta de que, como decía Camila, creo que dijo recién, que no todo es una pura cosa, o sea, uno puede aplicar varias. Y lo más importante me doy cuenta ahora que es que uno pasa a ser reforzante para el niño, como de una manera lúdica, teniendo prosodia, o sea, cambiando tonos de voz, entusiasta y todo eso. Y yo también contaba que en lo personal a mí me ayuda mucho Mozart. Yo de repente me bloqueo y escucho Mozart y empieza mi cabeza a ocurrir mucha idea, y yo, wow, esto es genial, y empiezo a escribir, y de verdad me ayuda mucho la música a mí, y en particular esa música. Así que eso, gracias. Muchas Gracias. gracias. Sí, Te gracias, pasaste. Silvana. Barbarita querida, yo sé que son las 4. Si tienes que irte, puedes irte, pero tienes unos minutitos más para que cerremos. Sí, tengo ¿Sí? 5 minutos más. Ya. Feliz. Sí, No, me esto, encantaría quedarme, pero tenía un compromiso previo, si no me hubiese quedado todo el mira, rato. esto es lo interesante de lo que acaba de ocurrir, que dan ganas de más, ¿no? Dan ganas de Sí, más. Y seguro. por eso el proyecto que estamos llevando adelante con la Fundación CAI es esta red de cuidadoras y cuidadores, ¿verdad? Que hoy día se compone por encuentros online, estamos realizando el programa Autocuidado y también un programa de formación con mediación del aprendizaje que va a comenzar en marzo. O sea, van a haber muchas más actividades donde nos vamos a poder seguir encontrando, y es fundamental, porque en estas situaciones emergen una cantidad de aprendizajes para todos. O sea, lo que acaba de decir Silvana, o lo que yo escuché en la sala de reunión que estuve con Liliana y con Estela, salieron cosas muy interesantes. Y sobre, me quedo pensando, solo quiero compartir una cosita de lo que dijiste, Silvana, que en el fondo la creatividad, cuando dijiste es algo loco, yo creo que la creatividad nos permite conectarnos mucho con lo que sea, con lo que sea. Si es la obsesión de la mañana del café, bueno, uno se va a poner creativo y va a generar un café muy rico, pero ya en temas como con la conducta o la estimulación de sus hijos o hijas con alguna condición o con alguna habilidad o dificultad, nos permite conectarnos, nos permite abrir, nos permite desarrollar soluciones que no están necesariamente escritas, ¿no? Ni son parte de un manual. Entonces, eso, la invitación es a que sigamos conectándonos
sigamos participando de esta red. Si les pareció bueno, háblele a la vecina, al vecino, al amigo, a la amiga, que se encuentre ahí esperando la información para que se pueda sumar a esta red. Y para terminar, nada, agradecerte, Bárbara, querida. Fue una presentación súper concisa, muy cercana, muy linda. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiere también decir algo como para ir cerrando. No, eso es lo que hablaban recién. Nosotros en nuestra sala se habló de la libertad. Yo creo que tiene que mucho ver también con eso, de ser libres. Y lo que dijo Silvana también, ser creativo es ser algo loco también. Yo creo que tiene mucho de eso. No estar cerrado en ciertos parámetros, ir más allá y dejar que nuestro ser y nuestro cerebro explore sin miedo, sin ataduras, y vayamos a puntos que nos pueden llevar a lugares únicos. Entonces creo que me quedo con eso, con lo que hablamos, la libertad siempre por delante. Sí, maravilloso, maravilloso, Lautaro. Muchísimas gracias a todo el equipo Fundación CAI. También me soplan por aquí para que nos podamos sacar una fotito para poder recordar en nuestras redes sociales este momento. Entonces, les voy a pedir de nuevo, yo igual soy un poco insistente y perseverante, a veces un poco obsesivo también, pero con mucho cariño, que activemos nuestras cámaras y saquemos una foto simplemente para inmortalizar este momento. Eso, buenísimo, con mascarilla. Evelyn Revelo, queridísima Eve Revelo, directora de Aspaut San Miguel, Santiago. Tremendo, eso, ahí van. Oigan, nada, ha sido un placer. Este encuentro va a quedar subido a la brevedad en nuestro canal YouTube. Vamos a estar en contacto con ustedes, les vamos a seguir escribiendo. Vamos a enviarle una encuesta muy cortita de satisfacción para conocer sus impresiones, para en el fondo también seguir mejorando también nuestros encuentros, nuestro trabajo en este proyecto de la red. Les mando un beso, un abrazo gigante aquí desde el sur de Chile y eso, infinitas gracias a ustedes por su participación. ¿Sí? Solo me gustaría agradecer por la sinceridad, la apertura y las ganas de compartir de todos ustedes. Me hubiese encantado conocer al resto también un poquitito más, pero yo les decía al comienzo que me hacía mucha ilusión entonces conocer perspectivas de personas expertas en temas de inclusión, por ejemplo, cómo ver la creatividad, y me voy cargada de ideas y de inspiraciones y de mucha emoción también por conocer sus experiencias, porque también en esta horita que conversamos, a mí también se me abrió como un mundo de posibilidades, y creo que nada, pues eso es algo que vale la pena agradecer todo el rato. Y los invito y las invito también a que le tomen la palabra a Marcelo y aprovechen este tipo de instancias que está promoviendo la Fundación, porque uno cuando está aprendiendo junto a otros, todo se vuelve más satisfactorio, se amplían las posibilidades, podemos compartir un montón y encontrar en la experiencia del resto refugio, compañía, ideas, etcétera. Así que para que le tomen la palabra y sigan sumándose en un montón de cosas que van a estar ocurriendo pronto. Y muchas gracias por la invitación, que estén súper bien, que tengan una rica tarde y nos vemos pronto. Eso, maravilloso. Chao. Besos. Gracias, Bárbara. Grande equipo. Kai, nos vemos. Seguimos con todo. Chao, chao. Gracias.